carga RLC, carga R, no sé qué ponen en los libros. No, es una... Nosotros vamos a desarrollar carga RL. Eso es más general porque carga R sería si L es igual a 0. Es un caso específico. Entonces, carga R. La carga generalmente es la carga generalmente es de tipo RL, porque estos son los rectificadores. Estos convertidores se usan para controlar los motores deportivos. O sea, esa es su función. Nada que es para alimentar tensiones para los circuitos, nada de eso. Este es para controlar motores. Entonces el motor es carga RLE, pero la E lo vamos a suprimir. Eso se puede añadir en cualquier momento. Entonces RL es lo más general. Listo. El rectificador monofásico media onda es el que han hecho ustedes en el laboratorio, ¿no? En el segundo laboratorio. La tensión de la red, usamos esta nomenclatura. D de T, hacer la tensión de la red, hacer igual, seno de omega de T. Esto es una función celular, vamos a colocar no suele sacar esa pizarra. ¿Qué? Parece que suele sacar esa pizarra. Ah, sí. Ese es el rectificador de media onda con carga de red. Este rectificador no tiene aplicación práctica, ¿no? Porque genera mucho armónico y la potencia es bajísima. Lo que nosotros necesitamos es potencias altas. Entonces este no tiene aplicación práctica, pero nos sirve para comprender cómo trabaja el onda completa. Entonces, por eso es que analizamos esto. Entonces, empezamos viendo las formas de onda que vamos a tener en la carga. Piñero, disculpe. Piñero, ¿podemos retirarlo la Esto no se puede ampliarlo. Ah, sí, no. No, esto no se puede. No hay reflexión. Este sí podemos moverlo. Bueno. Sí. Ah, ya, hombre. Mucho brillo. Hacia atrás, Delegado. Ah, delegado. Ya tiene nuevo delegado, entonces. Bien. Entonces, la entrada es monofásica. Es un periodo. Entonces, ¿cómo trabaja este rectificador? O este circuito. En el periodo positivo, de 0 hasta pi, es 2pi. Siempre vamos a trabajar el eje X como ángulo, no en el tiempo, sino como ángulo. Entonces, es más general. 2pi es el periodo para cualquier periodo. Entonces, de 0 a pi, el diodo está polarizado en directa. Y si está polarizado en directa, es un cortocircuito. Y si es cortocircuito, vamos a colocar, ¿no? Aquí se va a producir una corriente IDT, que es en serie, que es la misma para todos. Y en la carga vamos a tener un voltaje.
voltaje de salida VCRT con esta polaridad. Entonces, si el diodo es un corto, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, ¿cierto? Perfecto. Entonces eso ocurre de 0 a pi. Entonces la señal de salida sería igual a la entrada de 0 a pi. ¿Listo? De pi a 2pi, la tensión en la entrada es negativa. Pero, ¿qué tenemos aquí? Vean, cuando el diodo entra en conducción, se genera una corriente. Esta corriente va a generar en la resistencia un voltaje V sub R, y en el inductor un voltaje V sub L, con esa polaridad. ¿No es cierto? Entonces, en el momento en que llega la onda, o sea, en pi, en el ángulo pi, el voltaje del inductor, o mejor dicho, el inductor todavía se encuentra cargado con corriente. Y ustedes saben que el inductor no puede variar su corriente de forma instantánea. Entonces, el inductor, en ese tiempo, en el tiempo pi, debe tener una tensión negativa. O sea, en ese tiempo esta tensión debe ser negativa. Negativo, positivo. Así. ¿Por qué razón cambia su polaridad en voltaje del inductor? Porque el voltaje medio en un inductor es igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el voltaje en el inductor, un tiempo debe tener parte positiva y otro tiempo debe tener parte negativa. De manera que los áreas deben ser iguales, los dos deben ser iguales, el de la parte positiva y el de la parte negativa. Al hacer eso, su voltaje medio se hace 0. Entonces, el voltaje en el inductor tiene que cambiar de polaridad. Entonces, en el momento pi, el voltaje ha cambiado y tiene esa polaridad, negativo o positivo. Esa tensión en el momento pi, ¿cuál es el voltaje de entrada? 0. 0. Y el voltaje en el inductor es cualquier valor, pero negativo. Estaría polarizando al diodo en como en inverso. Claro. Este es negativo y este es positivo. Negativo cae acá, positivo cae acá. Ya que el voltaje en la entrada es 0. Por lo tanto, el diodo sigue polarizado en directo. Y si sigue polarizado en directa el diodo, el voltaje de salida va a seguir siendo igual al voltaje de entrada. ¿Eso hasta cuándo dura? ¿Hasta qué tiempo? Hasta que se acabe la corriente en el inductor, hasta que la corriente se haga igual a 0. Cuando la corriente se hace igual a 0, el voltaje del inductor es 0. Entonces, ¿dónde va a acabar la corriente del inductor? No sabemos, pues vamos a trazar la corriente. Entonces, en el tiempo 0, la corriente es 0. Empieza desde 0. Empieza entonces la onda positiva, entonces la corriente va a empezar a incrementar. ¿No es cierto? Aquí tenemos voltaje máximo y empieza a descender la tensión. Por lo tanto, la corriente también tiene que descender. Y supongamos que acaba aquí. Entonces, durante todo el tiempo que hay corriente, el diodo está polarizado en directo. Por lo tanto, la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. Hasta ahí. Listo. Cuando la corriente se hace 0, el voltaje del inductor se hace igual a
Negativo. Regreso. O en todo caso, el voltaje de salida sería igual a, si no hay corriente, 0. ¿Por qué? Porque el diodo se polarizaría en inverso. ¿Quién estaría polarizando en inverso al diodo? El inductor. La fuente de entrada, porque es negativa. Ya no hay tensión en el inductor. Por lo tanto, la tensión sería 0, la salida. Cae así. Y eso permanece hasta el otro periodo. Esa sería la forma de onda de la corriente. De la tensión, ¿no? La tensión de corriente y tensión. Esta es la tensión de salida. Y esta tendría que ser la corriente. Bueno, la corriente nomás porque la corriente es una sola, ¿no? No hay de entrada, salida, no, es común para todos. Ahora vamos a trazar el voltaje del inductor. ¿Cómo varía el voltaje del inductor? Para eso primero trazaremos el voltaje en la resistencia. ¿A qué sería igual el voltaje? ¿Cómo sería la forma de onda del voltaje en la resistencia? Si la corriente es esa. Fácil con Claro, igualito. Es el mismo formato que la corriente. Vamos a trazar esta que sea. Ese es el voltaje de la resistencia. Tiene el mismo formato, ¿cierto? Entonces, ahora sí, el voltaje en el inductor, ¿a qué sería igual? El voltaje cuando el diodo está conduciendo, nada más. Después ya sabemos que es 0. Cuando el diodo está conduciendo es un cortocircuito, el voltaje en el inductor va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia. Entonces, si ya tenemos el voltaje de entrada, que es esto, el rojo, o el blanco, como quieran, menos el voltaje verde, nos va a salir el voltaje en el inductor. Vamos a trazar el voltaje del inductor. Vamos a empezar encontrando puntos críticos. Cuando la corriente del inductor, acá la corriente es la misma para todos los elementos. Cuando la corriente del inductor es máxima, en este punto, es máxima, ¿no es cierto? El voltaje del inductor, ¿a qué es igual? Cero. ¿Por qué? Derivada de la corriente. Claro, derivada de la corriente, la pendiente 0. Otra razón, o sea, otra forma de explicar. El voltaje y la corriente de un inductor están desfasados en 90. ¿Qué significa eso? Que cuando el voltaje es máximo, la corriente debe ser mínima, o sea, perdón, 0. Y cuando la corriente es máxima, el voltaje es 0. Así se debe cumplirse. Entonces, ese sería 0. Ese sería, por ahí pasaría entonces el voltaje del inductor. Otro punto característico aquí, partiría de 0 también, ¿no es cierto? El voltaje del inductor. 0, 0, 0, todo es 0 y parte de 0. Entonces, como ven, desde este punto hasta este punto va a ser positivo y desde este punto hasta que muera va a ser negativo. Entonces, se dan cuenta, tiene parte positiva y negativa. Hay otro punto característico. Aquí encontramos, en la mitad. Ahí. Sabemos que el voltaje del inductor es igual al voltaje de salida, que es este punto, menos el voltaje de la resistencia, que es este punto. Sería todo este trecho, ¿no es cierto? Ese trecho lo copiamos acá, que esté por aquí. Listo. Entonces, viene por acá, pasa por aquí y se baja por aquí y llega así. Eso sería la parte positiva. Ahora va la parte negativa.
En el punto, a este punto donde la corriente se hace cero, se le conoce como el ángulo beta. Es el ángulo de extinción de la corriente, donde se extingue la corriente, ¿no? Donde se hace igual a cero. En el ángulo beta, el voltaje de la resistencia es igual a cero. Si el voltaje de la resistencia es cero, el voltaje del inductor, ¿a qué tendría que ser igual? Al voltaje de entrada. Ya está. Y en ese punto el voltaje de entrada es este. ¿Sí o no? Entonces, esta corriente tendría que venir por acá. Acá nos ha salido mal el dibujo. Ya, no importa. Y llega ahí. Y en el momento beta, el voltaje instantáneamente cae a cero. El voltaje en un inductor puede cambiar en forma instantánea, ¿no es cierto? Entonces caería a cero. Ahí todo se vuelve cero. Ya está. Entonces, no ha salido bien el dibujo, pero este área de aquí debe ser igual a este área de aquí abajo. ¿Ya? Esos dos áreas deben ser iguales para que su voltaje medio sea igual a cero. Pueden simularlo, ahí le va a salir el dibujo. Entonces ahí tienen el voltaje de la resistencia como varía, la corriente que es común para todos los elementos, el voltaje de salida y ¿qué más? Y el voltaje del inductor. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber en un rectificador? ¿Qué voltaje cae en el inductor? ¿Qué voltaje cae en la resistencia? Eso no interesa. Lo que nos interesa saber en un rectificador es el voltaje medio de salida. ¿Cuánto tenemos? Entonces calculemos voltaje medio de salida. De cero. ¿A qué es igual? Sí. 1 sobre periodo. El periodo es 2pi. La integral de 0 a 2pi del voltaje. ¿Cuál es el voltaje? B sub 0 de t, diferencial de t. Estamos usando, no se olviden, estamos usando ángulo, entonces sería B0 omega de t, diferencial de omega de t. Esto va a ser igual a 1 sobre 2pi, la integral. ¿Desde dónde hasta dónde integramos ahora? El voltaje de salida. De 0 a 20. Nada más pues, porque después es 0. Del voltaje de salida. ¿Y a qué es igual el voltaje de salida de 0 a beta? Es igual al de la entrada. Y la entrada es igual a B1 seno de omega de t, diferencial de omega de t. A ver qué nos sale aquí. El voltaje de salida medio es igual B1 constante, sale afuera, sobre 2pi, multiplicado por la integral de seno es menos coseno desde 0 hasta beta. Reemplazando los valores, 1 sobre 2pi por coseno de 0, 1, menos coseno de beta. ¿Listo? Ese sería el voltaje medio de salida en un rectificador de media hora. ¿De qué depende el voltaje medio de salida? Depende de un ángulo beta, que se llama el ángulo de extinción, y de B1. B1 es la tensión de alimentación, el valor pico, ¿no? Valor pico de la tensión de alimentación. ¿Ya? Entonces hay que encontrar el valor de beta, y B1 generalmente lo conocemos, es nuestra alimentación. Entonces aquí el asunto es encontrar el ángulo beta, donde se extingue la corriente. Para ver si esta fórmula es correcta, si beta, para carga resistiva pura, ¿a qué era igual el voltaje medio?
voltaje por la entre la corriente B1 sobre B2 B1 sobre pi. Era el voltaje medio para carga resistiva. Entonces, para carga resistiva beta, ¿qué es igual? igual Beta se cuenta a partir de cero, no desde acá hasta acá es beta, no, todo es a partir de cero, de cero a pi, de cero a beta, beta es todo el caso. Entonces, carga resistiva significa L igual a cero, y cuando L es igual a cero, ¿qué pasa con la corriente y la tensión? Están en fase, significa que beta debe ser igual a pi. Para carga resistiva, beta es igual a pi, coseno de pi menos 1. Con este menos se convierte en más 1. Más 1, 2. El 2 se va y el voltaje medio para carga resistiva sería B1 sobre pi. Lo que salió anteriormente. Entonces, este beta es un ángulo que lo está dando ¿quién? Exactamente. O sea, ¿quién está apasionando el beta? el inductor. Él. Por eso en el laboratorio van a hacer carga RL, porque van a ocasionar esto. ¿Y qué sucede de pi hasta beta en este rango? De pi hasta beta. El voltaje de salida es negativo y la corriente es positiva. La potencia sería, la potencia instantánea sería negativa. ¿Qué significa? Que está en Que está regresando la energía de la carga a la fuente. Eso es lo que está sucediendo. No es que la corriente está regresando a la carga, porque la corriente jamás no va a poder pasar por el diodo, ¿no? Lo que sucede es que la tensión es negativa. Por eso se está generando potencia negativa. Ustedes pueden generar potencia negativa con la corriente o con la tensión, ¿no? Cualquiera de ellos lo puede invertir. Entonces, tiene factor de potencia. ¿Claro? Si está retornando la energía a la carga, tiene un factor de potencia diferente a 1. ¿Cuándo no retorna potencia a la carga? Cuando es carga resistiva pura. O sea, cuando no hay L. ¿Quién está generando la potencia reactiva? Él. Entonces hay que medir la potencia reactiva. ¿Cómo van a medir? la reactiva. Además de la potencia reactiva, hay potencia de distorsión. ¿Por qué razón? Por los armónicos. Por los armónicos, la corriente está también la tensión está deformada. Entonces hay armónicos que también tienen potencia de distorsión. Ya, era el primer mundo para traer. Entonces hay potencia de distorsión, hay potencia reactiva y hay potencia media o activa. Y aparente es la suma total de todas. Listo. Quiero obtener la corriente media, I0. ¿A qué se debe? Cero. Voltaje medio en el inductor, B1 sobre 0. Entonces, ¿cuál sería el voltaje medio en la carga? Si el voltaje medio del inductor es 0, es el mismo voltaje de la resistencia. Claro, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el voltaje medio, digo, la corriente media en la resistencia? 0. B0 sobre, ya está la corriente media. Reemplázale eso. 7, 0. Ya, claro. Ahorita que averiguar eso. Entonces, Ahora vamos a los valores eficaces. El valor de salida B0, el valor eficaz. ¿A qué se le digo? Es que, miren, cuando las formas de ondas no son senoidales, como en este caso, ni la tensión
ni la corriente senoidal, ¿no? La tensión está siendo recortada por un ángulo beta, hasta un ángulo beta senoidal, pero después es cero. Y la corriente tiene ahorita vamos a encontrar su ecuación matemática, pero tiene una forma senoidal y también una descarga exponencial. Entonces, ninguna de ellas es senoidal, por lo tanto, cuando necesitamos encontrar el voltaje eficaz, la corriente eficaz, hay que aplicar la fórmula nada más. El voltaje eficaz sería la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi, la integral de 0 hasta beta, del voltaje de salida al cuadrado. ¿Cuál es el voltaje de salida? B1 al cuadrado, seno cuadrado de omega de t, diferencial de omega de t. Eso hay que realizar. Entonces, para encontrar el valor RMS. Pero ¿qué pasa si lo pongo? El voltaje RMS en la carga, que sería igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi eso. El B1 es constante, ¿no es cierto? Entonces lo sacamos para afuera. Raíz cuadrada de 1 sobre 2pi multiplicado por la integral de 0 a beta de seno cuadrado de omega t, y seno cuadrado es medio por 1 menos coseno de 2 omega de t diferencial de omega de t, aplicando la identidad trigonométrica para el coseno cuadrado o para el seno cuadrado. Entonces esto ya se puede realizar, va a ser un valor eficaz, va a ser igual a este 2 con este 2 se hace 4 y sale como B1 medios, raíz cuadrada de omega de t menos un medio seno de 2 omega de t. Todo esto desde 0 hasta beta. O sea, reemplazando los límites, sería raíz cuadrada de beta menos un medio seno de 2 beta. Muy bueno. Lo que es 0, Falta el pi, ingeniero. Punto. Aquí sería 1 sobre pi. Entonces acá todo esto multiplicado por 1 sobre pi. Ese es el valor eficaz. Nuevamente observamos B1 es la tensión de alimentación, eso normalmente conocemos, los 20, 380, cualquier tensión de alimentación senoidal. Y beta, otra vez, el voltaje eficaz también depende del valor de beta. Entonces, el valor de beta depende de la inductancia, el valor de la inductancia. Listo. Vamos a encontrar beta, pero antes quisiera, aquí sería igual el valor RMS de la salida o de la corriente. El voltaje de salida en RMS dividido entre la resistencia. entre la impedancia, porque se ve. ¿Es correcto? Sí. No, ¿por qué? Porque están contaminadas estas señales, o sea, tanto la tensión como la corriente. Yo confiaba en ti, Aurelia.
Entonces no pueden dividir el valor RMS dividido entre la impedancia. ¿La impedancia a qué armónico? No son senoidales, entonces no se puede hacer esa división. Para el valor medio sí hemos podido, porque hemos visto que el valor de la inductancia era 0, el valor medio, pero en este caso ya no. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, que sería 1 sobre 2pi, la integral de 0 a beta, de la corriente al cuadrado, omega t, diferencial de omega t. Eso es lo que tienen que hacer, integrar la corriente. Ahora la corriente tiene, esto es matemática, ¿no? ¿Tienen la ecuación de la corriente? No. Entonces vamos a eso, vamos a encontrar esa ecuación. Entonces, decimos, cuando omega t varía de 0 a beta, hay corriente. Después de eso, ya no hay corriente. Entonces la corriente solo está presente de 0 a beta, ¿cierto? Ya está. De 0 a beta, ¿cuál sería nuestro circuito equivalente? Cortocircuito de diodo, R, L, y la alterna. D1, seno de omega t. Ese es el circuito equivalente. Y la corriente está acá circulando. Me he caído. ¿Es bajando? ¿Cuándo? Listo. Ahora encuentren la corriente. Aplicamos Kirchhoff. B1, seno de omega de t va a ser igual a R por I de t más R derivada de I de t con respecto al tiempo. ¿No es cierto? Y esa sería una ecuación de primer orden. Hay que resolver esa ecuación diferencial de primer orden y obtenemos el valor de I de t. Ya es lo tuyo. Para resolver esto tienen varias maneras, ¿no? Una de ellas sería por la suma de dos corrientes, I1 de t más I2 de t. Una de ellas se llama libre y la otra forzada. Ya vemos de esos métodos, ya saben, conocen. Entonces la forzada I1 de t, ¿a qué sería igual? A la tensión de entrada de 1 seno de omega de t dividido entre la impedancia. Raíz cuadrada de r cuadrado más omega n al cuadrado. Ahí sí, porque las dos, la señal, esta es una señal senoidal, ¿no es cierto? D1 seno de omega de t. Solo es válido de 0 a beta nada más. Pues estamos encontrando la corriente. Ahí sí podemos dividir entre la impedancia. ¿Ya? Es como que nuestra corriente nos va a dar también senoidal. ¿Sí o no? Porque sería así. Igual D1 sobre Z. Ah, no, está mal, está mal. Aquí está mal. ¿Qué está faltando? Está bien todo, solo que este seno le falta un menos y 1. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque la corriente y la tensión siempre se desfasan debido al inductor. Entonces tiene que desfasarse la corriente un ángulo fijo. Ahora sí, esto sería igual a B1 sobre Z1, o sobre Z simplemente, por seno de omega de t menos pi 1. ¿Pi 1 es igual?
el ángulo de desfasaje de la tensión y la corriente 90 promedios. en un inductor cuando tenemos inductancia. El arco tangente de omega L Sobre X, sobre resistencia. negativo porque la corriente está atrasada con respecto a la tensión. O sea, no es que este sea la respuesta total, ¿no es cierto? Estamos haciendo por partes. Esta respuesta sería a una tensión senoidal. A una tensión senoidal, ¿qué nos da la corriente senoidal? Ahí está. Solo que está desfasada en un ángulo fino. ¿Ya? Eso es de 0 a beta. La otra respuesta es la I2 de T. Esa es la libre, ¿no? Cuando hacen cortocircuito de la entrada. ¿Qué tendríamos ahí con cortocircuito de la entrada? RL. ¿Y qué viene a ser? ¿Cuál sería la ecuación de...? Sí. ¿Cuál sería la ecuación de un circuito RL donde L está cargado con una corriente? Sería una exponencial. A, E a la menos T sobre tau. Esa es la descarga de un inductor a través de una resistencia. Donde tau, la constante de tiempo, es igual a R sobre. ¿Ya? Entonces ahora sí reemplacemos la corriente. Sería igual entonces nuestra corriente I de T va a ser igual a I1, que es B1 sobre Z, seno de omega de T menos I1 más A por E a la menos T sobre tau. Ya saben que es tau, que es Phi1, que es Z, todo eso. Esa sería la corriente, la expresión matemática de la corriente, de 0 a B. Ahora encontremos el valor de A. Antes de eso, normal, como dijimos, nosotros trabajamos en ángulo, ¿no es cierto? O sea, en omega de T. Y esta es una corriente que está en función solo del tiempo. Entonces hay que transformarlo esto a omega de T. Para transformar a omega de T, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por omega y lo dividimos entre O. Omega de T, omega de tau. No varía la ecuación. El ángulo. Es la misma. ¿A qué es igual omega por tau? Esto que está acá. ¿A qué es igual? Reemplacen el valor de tau, sería omega L sobre R. ¿Correcto? ¿Y a qué es igual omega L sobre R? La tangente de phi. De phi1. Tangente de phi. Entonces, en lugar de omega tau, coloquen eso. Tangente y listo. Esta es la ecuación de la. Solo hemos hecho esas modificaciones. Esa es la respuesta. Esa es la ecuación de la corriente de 0 a beta. No, pues nos falta el valor de A. ¿Cómo encontramos el valor de A? Entonces, en omega de T igual a 0, la corriente es igual a 0. ¿Sí? O sea, aplicamos, ¿cómo se llama? Condiciones de frontera, ¿no? Entonces, sería B1 sobre Z, seno de menos Phi1 más A. Así sería la ecuación, ¿no es cierto? De ahí obtienen el valor de A. A va a ser igual a B1 sobre Z, seno de Phi1. Listo.
Ese es el valor real. Ahora sí, reemplacen eso en la ecuación anterior y tenemos la corriente de aquí. Y de omega y t va a ser igual a B1 sobre Z, actualizamos B1 sobre Z, multiplicado por seno de omega y t menos pi1, más A sería seno de pi1, multiplicado por E a la menos omega de t, dividido entre el tangente de pi1. Ahora sí. Esa es la expresión de la corriente. Esa es la expresión de la corriente variando en el tiempo. Entonces, la otra condición de frontera para encontrar el valor de beta. Entonces, I de beta es igual a 0 también. La corriente en beta también es 0. Entonces, ¿qué hacemos eso? Acá sería I de beta es 0 igual a B1 sobre Z será seno de beta menos B1 más seno de pi1 e a la menos beta sobre tangente de phi. Ahí está. Esa es la ecuación, es una ecuación trascendente y ya no se puede despejar el valor de beta porque beta está en la función exponencial y también está dentro de la función seno. Entonces es imposible despejar beta. Queda ahí. Hay que resolver esta ecuación para encontrar el valor de beta. Entonces, aquí claramente, ¿de qué depende beta? De phi1. ¿Y phi1 qué es? ¿A qué es igual? Arco tangente de... El arco tangente de omega L sobre R. Omega es la frecuencia. Normalmente es constante. 2π, constante. Entonces, el beta va a depender de L de la K. Cambia R, cambia beta. Cambia L, cambia beta. Hay que hacer un programa ahí, numérico para resolver ese caso. Y ahí encuentran el valor. Dado phi1, dado la carga, encontramos el valor. Una vez que tenemos el valor de beta ya encontrado, ya podemos podemos encontrar el valor medio de salida. B1 sobre 2π1 menos coseno. Ya podemos obtener el valor eficaz de salida, que es este, B1 sobre 2 por beta menos B seno de 2 betas sobre 4. Y para la corriente de salida habría que integrar la corriente, o sea, esto de aquí, llévenlo al cuadrado y lo integran de 0 a beta, lo dividen entre 2π, raíz cuadrada de todo eso, ese es el valor eficaz de la cosa. Entonces, mire, hay matemática, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo les pongo en el examen que me encuentren el valor eficaz? Tendrían que hacer todo eso. Se van a pasar haciendo números acá. Es un examen de matemáticas, prácticamente. Y 2 horas haciendo esto. Y ese no es nuestro curso. Y al inicio comenzando me equivoco. Ese no es nuestro curso. Nuestro curso no es matemática, sino es el convertidor, cómo trabaja. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, olvídense, esto va a servirles para su trabajo, para tareas de su casa, todo para encontrar. Pero para el examen no.
en el examen tenemos que ver otra manera de encontrar estos valores. Un examen que nos ponga de ese tipo no tiene razón. El asunto. Todo por esa línea. Si ustedes lo dibujan, esa ecuación matemática, le va a salir la correcta, el asunto. Solo de 0 a beta, nada más. Después es. Hasta que uno no plana. ¿Listo? Si tuviera tiempo. A ver, ahora si vamos a lo nuestro, hállenme el factor de potencia. Eso es lo que les interesa a ustedes. Un factor de potencia, la potencia activa, la aparente, yo La qué sé, eficiencia. eso es lo que no estar resolviendo ecuaciones matemáticas. Esas son las matemáticas. A ver, factor de potencia. ¿A qué es igual el factor de potencia? Coseno a la velocidad. Olvídense de las fórmulas. Lo que hemos hecho la vez pasada son casos particulares, carga R, entrada senoidal, carga no lineal, caso. Eso no anda, por eso no necesitan ustedes formulario, porque cada caso es diferente. No con gusto van a hacer, tendrían que hacer 10 hojas de formulario y después ponerse a buscar a cuál es el caso que les corresponde. Y no hay. Y ese no es el caso, ¿no? Así van a trabajar. Con mis libros. Con sus libros, Con formulario. no, todo debe. Entonces, apliquemos el principio, ¿no? Eso es lo que vale acá. ¿Qué dice el principio? Potencia media sobre voltaje RMS de la corriente en RMS. Eso es lo que tenemos que. Eso es lo que tenemos que encontrar. Potencia media. La tensión, para empezar, ¿dónde van a encontrar el factor de potencia? Este que está hecho. Potencia. No, a ver. Este Ese es, el a ver, punto, vamos a llamar S1. a ver, alguien dice. Ahí es donde se encuentra Aquí dice, el factor de potencia. Pueden encontrar aquí, No escucho. en el punto S2, el factor de potencia. Sí, pueden encontrar en cualquier punto, pero cuál es donde realmente nos conviene o debemos encontrar es en el punto S1. Entonces, el S1, encontremos el factor de potencia del S1. La potencia media, ¿cómo lo calculamos? La corriente media. Entonces, chequemos. El voltaje de la entrada es el senoidal. La corriente está deformada, está lleno de armónicos. Por lo tanto, en la potencia media estaría dado solo por la resistencia. No han estudiado entonces. ¿Y qué hemos hablado de la semana pasada? Cuando teníamos tanto la corriente y la tensión deformada, ¿cómo calculábamos la potencia media? Era fundamental de la corriente con fundamental de la tensión. Armónico 2 con armónico 2 de la corriente, y etcétera, etcétera. Después los cruzados se hacían 0, eso habíamos dicho. En este caso solo existe B1. Entonces, ¿quién va a producir potencia media? Solo la I1. Claro, porque las demás no producen potencia media. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos la potencia? ¿Cómo sería? B1 por I1 sobre 2 por el coseno
del ángulo que separa la tensión y la corriente. Eso es. Claro, eso es. Entonces, ¿para qué se hacen tanto? Acá sería B1. Última vez que me dices eso. Dividido entre 2 Me vas a quedar mal. por el coseno ¿Qué? del ángulo de la corriente y de la tensión. ¿Cuál sería el ángulo entre la corriente y la tensión? Ahí tienen la tensión y la corriente. ¿Cuál es el ángulo que lo separa? Cero, pues, si están pasados. Esa corriente tiene un montón de armónicos, pero la fundamental está en fase con la tensión. Las otras pueden estar desfasados, eso no nos interesa, pero la fundamental está en fase. Entonces, dividido el voltaje RMS de la entrada, E1 sobre raíz de 2. La corriente RMS Claro. B1 sobre R2. Es esto, todo esto. Solo puede ser esto o puede ser todo esto. No hay otra más. Reemplazando esencia, potencia y distorsión. B1 sobre 2R. ¿Cuál es? No, eso es suscrito, no mires eso, no mires. Eso es todo suscrito. No va a ser igual. Dile para que te jale. Dile para que te jale. Bueno, aquí, ¿qué hacemos? Bien, la IRMS. La integral, es la única. No hay otra forma. Hay que integrar eso y al llevarlo al cuadrado, integrar y la raíz cuadrada de eso. Sí, PMS, sí, todo eso tienes que poner, todo Y la I1. esto se deriva de él. Entonces, para poder utilizar esta fórmula, necesitamos poner en series de Fourier, porque no tenemos I1. Y esa corriente descompuesta en series de Fourier, ¿cómo lo descomponemos? Algo complicado. Entonces, la fórmula de arriba la vamos a modificar. Esto de acá, porque acá está mencionando I1. Si tuviéramos descompuesto en series de Fourier, usamos esto. Entonces, no vamos a usar esta de acá. Ahora les pregunto aquí. Potencia media. No, puedes poner, no podemos. ¿A qué sería igual la potencia media? Porque El diodo consume potencia,
No, yo decía, ¿la inductancia consume potencia? No. Potencia media no consume. ¿Quién consume potencia? La resistencia. Por lo tanto, ¿cómo medimos su potencia media en esa resistencia? Voltaje de la resistencia. Sería la corriente IRMS al cuadrado Por la por la resistencia. Abajo tendríamos la misma corriente, la corriente RMS. Es la misma corriente, porque es una sola la que está circulando. Cuidado que la potencia media en una resistencia calculen V0 sobre R, o V0 por I0. Esa no es potencia media, esa es la potencia en continua. La potencia media da la RMS al cuadrado por R. O potencia activa, que se conoce también. Entonces acá, como es la misma corriente, se va. Y nos quedaría RMS por R dividido entre 1 sobre raíz de 2. Y la RMS no es la corriente que tenemos que calcularlo en la ecuación matemática. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, estos casos de ejemplos, de problemas, solo es para cuando tienen tiempo en su casa, para cuando tengan facilidad. En el examen es complicado. ¿Cómo calcularían el RMS? Manualmente. Tendrían una computadora tal vez ya programado todos los patrones, solamente ingresar los datos y ya les podría botar el RMS. Para el RMS tienen que ver el ángulo recto, donde muere la corriente. Para eso tienen que resolver esa ecuación trascendente. Todos esos pasos hay que hacer. En un examen esto se lo pasaría todo el tiempo calculando. Pero esa es la manera de calcular. No hay otro. Ese sería el factor de potencia para este sistema. Para este sistema. Listo. ¿Alguna duda? Ese es el rectificador de media. ¿Qué valores nos interesan en un rectificador? Voltaje medio, corriente media, voltaje eficaz, corriente eficaz y las potencias. El factor de potencia y las potencias. Esos son los valores que tienen que calcular en el laboratorio para su rectificador que se les ha dado. Lo mismo. Listo. Ahora vamos a hacer el mismo circuito pero controlado. Acá en lugar del diodo colocamos un tiristor. Ese tiristor está disparándose a un ángulo alto. Entonces vamos a ver el circuito de salida. ¿Cómo sería el circuito de salida? Vamos a colocar aquí un ángulo alfa cualquiera, que sea este. ¿Listo? Un ángulo de disparo alfa. Entonces, analizamos. Antes de alfa, o sea, de 0 alfa, no hay disparo. El tiristor estaría abierto. ¿Hay corriente? No hay corriente. Si no hay corriente, la tensión es 0. Por lo tanto, de 0 alfa, no hay tensión, no hay corriente, no hay nada de eso. ¿Está bien? Entonces, entonces, a partir de disparamos en un ángulo alfa, se activa el tiristor
Y tenemos el caso del ion. Claro, es lo mismo. Empieza la corriente a circular, la corriente del voltaje, llega hasta beta, se extingue y etcétera, etcétera. Es lo mismo. Por lo tanto, la corriente a partir de alfa empieza a cero, crece hasta beta. La tensión en la resistencia va a tener la misma forma de la corriente. Y la tensión en el inductor nos da una resistida, crece hasta un valor máximo, pasa por cero y se vuelve. En todo caso, está mal dibujado, ¿no? Porque debería hacer el mismo área en la parte amarilla. Pero esa sería la misma forma de hacerlo. ¿Listo? Ese es el controlar. Nada más. Entonces, ¿cómo varía nuestro voltaje, por ejemplo? Voltaje medio, 1 sobre 2 pi, de 0 a 2 pi de voltaje salida. ¿Desde dónde están integrados? De alfa hasta beta. Nada más. Y el resto por tiene igual. Acá, de alfa hasta beta. Y ese sería coseno de alfa menos coseno de beta. Listo. Ese es el control. En la corriente media, igual. El voltaje RMS, desde alfa hasta beta. Es la misma tensión, desde alfa hasta beta. Es lo mismo, desde alfa hasta beta. Y acá cambiaría, ¿no? Beta menos medio seno de 2 beta menos alfa más medio seno de 2 alfa. Ese sería el valor eficaz. La corriente RMS lo van a encontrar de la integración de la corriente. No hay otra manera. ¿Cómo saldría ahora nuestra corriente? Desde alfa hasta beta solo existe corriente. Este circuito sería lo mismo. B1 seno es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo es idéntico, 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 idéntico. Todo idéntico, ¿correcto? Ya, ¿dónde cambia? Solo en las condiciones. Aquí. Ya no sería 0, sino sería alfa. En I alfa la corriente es 0. Entonces esto sería igual a sería B1 sobre Z seno de alfa menos Q1 más a la E a la menos alfa sobre tangente de pi. Esa sería la condición. De ahí obtienen el valor de A. ¿A qué sería igual el valor de A? Sería igual a menos B1 sobre Z seno de alfa menos Pi1, todo eso multiplica, o dividido, ¿no? Entre la exponencial de E a la menos este, por lo que es lo mismo, lo multiplico por E a alfa sobre tangente de pi. Ese es el valor de A. Ahora este valor de A lo coloco en la ecuación final. Sería B1Z, eso sigue igual, se va a la T menos 1, y aquí la marcamos.
sería menos seno de alfa menos pi 1 multiplicado por e alfa sobre tangente de pi 1 y todo esto multiplicado por e a la menos omega t sobre tangente de pi 1, que viene a ser la suma. Por lo tanto, esto sería una suma. Sería acá menos omega t menos pi 1, o menos alfa sobre tangente de pi. Listo. Esa sería ahora la nueva corriente. ¿Esa corriente de qué depende? Depende de alfa y de pi. De pi. La condición sería para pi de beta se hace cero la corriente y la condición sería para encontrar el ángulo beta cuando tiene un rectificador controlado sería, esto se va, seno de beta menos pi 1 menos seno de alfa menos pi 1 por e a la menos beta menos alfa dividido entre tangente de pi 1 igual a 0. Esta es la condición. Esto hay que resolver esta ecuación para encontrar el valor de beta. Ahora beta no solo depende de pi 1, o sea de la carga, sino también depende del ángulo alfa de disparo. Caso resistivo, puro. Lo que están haciendo en el laboratorio, ¿no? El foco es una resistencia. Caso resistivo, alfa, digo beta, Sí. pi. Sí. Yo sé. Beta es igual a pi. Ponen ahí el beta igual a pi y obtienen el ángulo beta. ¿Hasta dónde va a conducir la corriente? No, pues no, en el caso resistivo, beta es pi, entonces la corriente ya no va a tener la parte, se va a tener que morir en beta, no, estoy mal. Solo dependería de. Acá ya no tendrían que resolver nada, va a morir en la corriente de arriba, tendrían que encontrar. Esa de arriba se convertiría en una corriente senoidal, en caso resistivo. Se cortaría. Ese es entonces ¿En el laboratorio que he hecho? ¿Qué es? el ¿La caso habilidad? del rectificador ¿La habilidad? controlado monofásico de media hora. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dijo? En vez de beta bar, ¿sí? Entonces pasamos a desarrollar el monofásico de onda completa. El monofásico de onda completa, si el de media onda es, tiene toda esta matemática de onda completa, el doble. Cristian, Claro, o sea, onda completa es doble. Pero es al revés. El de onda completa es más fácil de analizar. Las ecuaciones son más sencillas. Ese es el que tiene aplicación práctica. Este no. Es solamente para ver cómo funciona. Ahora vamos a ver onda completa. ¿Qué hemos hecho?
A ver si es fácil. Entonces tenemos no controlado. El no controlado es en base a diodos. Hay rectificadores con 2 diodos, toma central, transformador con toma central, etcétera, etcétera. Olvídense de eso, eso es cosa del pasado, ya no existe esos rectificadores. Este rectificador es el clásico, es el de 4 diodos. Carga, R, L. Puro yodo, no sin interistores. B1, B2, 3, 4. R, L. La entrada B1, seno de omega T, señal senoidal. Aquí vamos a tener una corriente y de T. Y aquí se va a generar una corriente I0 de la carga. Aquí una tensión de S0. Ahí está la señal senoidal. Está con armónicos. Dibujamos la corriente. Oh, perdón, la tensión de salida, ese. Miren cómo funciona esto. En el ciclo positivo de 0 a pi, ¿qué diodos están polarizados en directo? 1 y 4. ¿No es cierto? 1 y 4. Si 1 y 4 están en directo, está en cortocircuito, la tensión en la salida va a ser igual a la tensión de entrada. Luego, de pi a 2pi, de pi a 2pi, ¿qué diodos están en directo? 2 y 3. 2 y 3. Y el 1 y el 4 se polarizan en el inverso. Esa conmutación es natural, automática, no necesita control. Si 2 y 3 están en directo, es un cortocircuito, la tensión en la salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada, menos el voltaje de entrada, ¿no es cierto? Y el voltaje de entrada es negativo. Ese menos con ese menos se convierte en más. Entonces la salida sería multiplicada. ¿Listo? Eso es lo que tenemos entonces en el voltaje de salida. Ahora la corriente. Vamos a hacer de que la corriente empiece de cero. O sea, estaba descargado el inductor. Le llega la parte positiva, la corriente empieza a aumentar. Igual que en el de media onda, ¿no?
En el valor pi, todavía tenemos corriente en el inductor. Por lo tanto, el diodo D1 y D4 continúan polarizados en directo. Pero en pi, D2 y D3 se polarizan en directo. Y D1 y D4 se polarizan en inverso. O sea, fíjense, la inductancia ya no tiene que ver mucho para la polarización de los diodos. Simplemente es que el ciclo negativo lo está polarizando D2 y D3 en directo, ¿ya? Y D1 y D4 se bloquean. Al estar D1 y D4, D2 y D3 en directo, ya tenemos camino para la corriente. En el anterior caso no había camino para la corriente cuando se bloqueaba el transistor. Por esa razón, el diodo permanecía en directo. En este caso, en el punto pi, D2 y D3 se polarizan en directo. Entonces ya hay para la corriente ya tenemos acá, acá la corriente inicialmente viene de acá. Eso es en el primer ciclo, ¿no es cierto? Y cierra circuito. Ese es en el primer ciclo. En el segundo ciclo, la corriente viene por acá. Y cierra ahí. O sea, esta corriente sigue siendo positiva en ese sentido. No tiene sentido de que el diodo D3 y D4 estén conduciendo. El D2 y el D1 y el D4. El D2, el D3 ya le da una trayectoria para la corriente. Entonces, la conmutación de los diodos se produce en el ángulo pi. Entonces, al producirse esa conmutación, ¿cómo sería la corriente a partir de pi? Si estamos observando, le llega la onda positiva nuevamente a la carga RL. Entonces va a cargar la corriente nuevamente. Carga, descarga. Ahora hay que encontrar la ecuación matemática de esa corriente para poder encontrar el valor eficaz, el valor medio, el valor todo lo demás, ¿no es cierto? Y acá viene la simplificación. No quiero yo encontrar la matemática de esa corriente. ¿Cómo lo reemplazaría esa corriente? Por un valor constante. ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Estoy cometiendo error? Sí. ¿Pero cuánto? No es mucho el error. Por lo tanto, esa simplificación es fácil. Cuanto el inductor sea más grande, el error va a ser más pequeño. Se va a hacer cada vez más continua. Entonces, mi corriente ahora lo voy a tomar como una corriente constante. Y se acabó. Ahora sí, valor medio de la corriente. Piensa verlo, ¿no? ¿Qué tienes? Empezamos a ver valor de la tensión primero. Valor medio, que es igual. Me encanta. No, respira, el análisis.
Ya no No, pero necesitan, hasta que no exhales, no van a aplicar respiras otra en la integral, nada de y esas aguantas cosas. en Si ya el- hemos hecho aguantas. todo eso, ¿cuál sería el valor medio de la tensión? Cuando hemos integrado de 0 a pi la tensión, ¿cuánto nos ha salido? Bm sobre pi. Acá hay 2 veces, ¿o no? Entonces, ¿cuál sería el valor medio? 2 veces B1. ¿Viste? Corriente media. ¿A qué va a ser igual? Ya hemos explicado eso, ya no hay que repetir. 2 veces B1 sobre pi. Voy a voltaje eficaz. RMS. Voltaje RMS. Aquí es igual. Ya hemos hecho esto, ya. Bm sobre 2. Pero como tiene este 2, sería Bm. Es lógico, miren, el voltaje eficaz es tenerlo en la parte positiva o en la negativa, es lo mismo, porque es Bm al cuadrado es la raíz cuadrada de Bm al cuadrado. Entonces, es lo mismo, y es una onda senoidal. ¿Y a qué es igual la onda senoidal? El voltaje eficaz. B1 sobre Raíz de 2. raíz de 2. La corriente eficaz, la carga. Aquí es igual. Ya no hay que hacer ningún cálculo inmediato, asumiendo. Y esto mismo sucede en el trifásico. Ahora, caso resistivo puro, L se hace 0. Factor de potencia, 1. 1. En el caso que teníamos, caso resistivo de media onda, factor de potencia 70.7. Aquí 1. Ahora, ya que tenemos los valores RMS de la entrada y la salida y todo lo demás, podemos encontrar el factor de potencia para este circuito, caso RL. Factor de potencia. Despierta. Potencia media. La potencia media en la carga, si lo descomponemos en series, ¿podemos descomponer esto? Sí. Podemos usar. Pero no descompongamos. Usemos la otra manera de encontrar el factor de potencia. La potencia media o activa, la única que consume ahí es R. Sería la RMS y 0. RMS por al cuadrado por R. Abajo. Estamos encontrando aquí, en este punto, el factor de potencia. En ese punto. El voltaje de entrada en valor de RMS, de 1 sobre raíz de 2, por la corriente de entrada en valor RMS. Entonces hay que ver cómo está la corriente RMS, perdón, cómo está la forma de onda de la corriente en la entrada, para ver cuál es su valor RMS. Lo voy a dibujar acá con el de 0 a pi está conduciendo D1 y D4. La corriente en la entrada, ¿qué es igual? A la corriente de carga, de salida. ¿Y a la corriente de salida, qué es igual?
Ahí cero. Listo. Eso es de 0 a pi. De pi a 2pi. La corriente está conduciendo D2 y D3. ¿A qué es igual la corriente de entrada? A menos y 0. Luego nuevamente conduce. Esa es la forma de onda de la corriente de entrada. Ahora que ya saben la forma de onda de la corriente de entrada, ¿cuál es su valor de RMS? Y 0. En la salida, el valor de RMS la salida es una constante. El valor de masa y 0. Y 0 al cuadrado por R sobre B1 sobre raíz de 2 por I0, acá se va I0, se va I0, nos queda I0 por R sobre B1 por raíz de 2. I0 a qué es igual, aquí lo tienen. I0 es igual a 2 veces B1 sobre pi R por R por raíz de 2 sobre B1. B1 se va, el R se va, todo se va. Y nos queda que el factor de potencia es igual a 2 veces raíz de 2 sobre pi. ¿Que es cuánto? A ver, háganlo. Ahí está tu máquina. 2 por raíz de 2. 2 por 0.7. ¿Saben una vez? Entonces, en un rectificador onda completa con carga RL, el factor de potencia es 0,9, constante. ¿Van a calcular el factor de potencia? No. Ya sé, ya sé. Lo único que tienen que ver es que el L sea grande para que su error sea menor. Porque si el L es pequeño, van a tener una variación de la corriente. Eso entonces le da el error que está en el 0,9, no es 0,9, sino va a ser 0, un poquito menor, 89, 88, etc. Nada más. Se dan cuenta cómo ya se acabó. Ese es el rectificador de onda completa. Controlado. Tenemos dos rectificadores más de onda completa. El semicontrolado y el controlado. O semiconvertidor y el convertidor completo. El semiconvertidor es el que están haciendo en la experiencia 3, laboratorio 3. Y el controlado sería en base a 4 tiristores, sería el otro rectificador. Vamos a hacer esos dos para ver cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué hora tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? 4. Ese es el control. El ángulo de disparo, acá voy a cambiarle, no son diodos. Son tiristores. Tiene que ser el tiristor 1, tiristor 2, 3 y 4.
tiristor 1 y el tiristor 4 se disparan a la vez, ¿no es cierto?, con el mismo ángulo, porque los dos tienen que conducir al mismo tiempo. Por lo tanto, el ángulo de disparo de este es alfa y el ángulo de disparo de este también es alfa. Es el mismo ángulo. Y el tiristor 2 y 3 también se dispara a la vez, solo que el 2 y el 3 conducen la parte negativa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el desfasaje entre el positivo y el negativo? O sea, el ángulo de disparo para T2 y T3, ¿cuál sería? Pi. Pi más el ángulo. Pi más el ángulo. Solo que en el laboratorio nosotros hemos hecho un circuito de control que produce disparos tanto para el positivo como para el negativo. Por eso es que lo estamos dando a todos los tiristores el mismo disparo de control, porque ese 5-5 produce el alfa y el pi más alfa y el pi más alfa. Entonces no hay necesidad de dos controles, sino de uno nada más. En realidad debería haber dos, uno para uno y el 4 y el otro para el 2 y el 3. Pero bueno, el 5-5 no se puede, pues. Con el 5-5 solo podemos producir un pulso de disparo. Por eso es que producimos en alfa y en pi más alfa. En alfa y en pi más alfa. Y le damos a los 4 para ya ellos se acomodan con qué ángulo disparan. Ya está. Entonces, ¿cómo sería nuestra formación? Mejor dibujaremos otro. Creo que recién estoy entendiendo. Recién estoy entendiendo. ¿Estás volando? ¿Has entendido lo que me dijo? Como sabemos que es un certificado, ¿De laboratorio? vamos a quitar esa parte de la fila, ¿no es cierto? Entonces nos damos los ángulos de disparo, que Se están ve. por acá, en forma aleatoria. Sí, con Alfa, este es 0, y el otro la sería, corriente cero y cuando la corriente sale baja. que sería N, este es pi, este sería pi más alfa. Y luego se repite, este es 2 pi. Listo. Entonces, vamos a suponer de que Está en el video. no hay corriente, no hay nada, va a empezar a disparar, ¿no es cierto? Entonces, de 0 a alfa están bloqueados T1, T2, T3 y T4, todos están bloqueados, por lo tanto la carga está sin corriente, y si está sin corriente el voltaje es 0. En alfa disparamos T1 y T4. Al disparar T1 y T4, la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. Listo. En este punto, en pi, ¿no? En pi debería, en pi no hemos activado T2 y T3 todavía, pero el inductor está cargado, o sea, tiene corriente. Por lo tanto, T3, T1 y T4 continúan disparados, porque si se abre, la corriente de otra vez produciría un arco eléctrico al inductor. Ese arco eléctrico es voltaje infinito para el tiristor, ¿no es cierto? No se puede abrir. Por lo tanto, el 1 y el 4 continúan conduciendo, porque hay corriente. ¿Hasta cuándo va a conducir? Hasta cuando la corriente se extinga. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En beta. Beta neural. ¿De qué depende beta? De RL y del ángulo de disparo alfa.
Muy bien. Entonces, vamos a suponer la corriente, entonces acá empieza a crecer, llega hasta este punto, hay corriente, y aquí empieza a disminuir la corriente. Si disminuye antes, o sea, si el ángulo beta es antes del disparo, entonces el ángulo beta existe. Si la corriente termina después de pi más alfa, entonces el beta ya no existe. Entonces tenemos dos casos: corriente continua y corriente discontinua. La continua es cuando el beta no existe, y la discontinua sería cuando el beta existe. ¿Cuál sería el valor crítico entre la continua y la discontinua? Cuando beta sea igual a pi más alfa. Porque ahí empieza a conducir el 2 y el 3. Entonces se activaría la tensión negativa, se rectifica. Si ocurre eso, vean, si la corriente termina en pi más alfa, ¿cómo sería la forma onda de la tensión? Entre pi y pi más alfa. Igual a la tensión de entrada. Y la tensión de entrada es negativa. Así es. Si la corriente acaba antes de pi más alfa, existe beta. Hay que encontrar ese ángulo beta. ¿Cómo lo encuentran? Con la ecuación matemática, no de otra manera. Y la corriente sería discontinua. Si el ángulo beta le sale mayor a pi más alfa, ese ángulo beta ya no existe. ¿Por qué razón? Porque acaba a incrementarse y supongamos que beta le salga este valor. El beta tendría que terminar acá, ¿no? Pero en este punto le llega la tensión positiva. Por lo tanto, vuelve a cargar. Y ya tendríamos el caso de corriente continua. ¿Ahí qué hacen? ¿Qué hacemos ahí? Estamos una recta y se acabó el asunto. Esa es la corriente de salida. ¿Listo? Corriente media de salida. Sí. Voltaje medio de salida. Voltaje medio de salida. Es 1 sobre 2pi. La integral desde para corriente continua, desde alfa, beta. Alfa hasta pi más alfa. De la señal de entrada, que sería B1, seno de omega, diferencial de omega. ¿Listo? Está fácil, porque ahí se conoce el ángulo de disparo alfa y después se conoce la tensión de entrada. Y la integral del seno es menos coseno, no hay ningún problema, lo pueden integrar. La corriente media es 0, lo mismo que en el primer caso.
Ya tenemos la corriente media de salida de la carga, I0. Valor eficaz de la corriente de la salida. I0. Ahora, para encontrar el factor de potencia necesitamos saber cómo es la corriente de la entrada. Vamos a dibujar la corriente de la entrada. Con verde. Entonces vean, empezamos de alfa, de este lado. En alfa, T1 y T4 están conduciendo, la corriente va a ser igual a I0. ¿Hasta cuándo? Como es corriente continua, hasta que T2 y T4 empiecen a conducir, T2 y T3 empiecen a conducir. T1 y T4 siguen conduciendo, por lo tanto la corriente va a seguir siendo la misma. En ese punto empieza a conducir T2 y T3. Si conduce T2 y T3, la corriente va a ser negativa. Con el mismo valor I0. Hasta el otro disparo, que sería por acá. Listo. Esto sería, completando. ¿Ok? Ya. Ahora, el factor de potencia, el voltaje RMS es el mismo, corriente RMS es I0. En la salida es I0 también, ahí se va. Y la potencia activa es IRMS al cuadrado, o sea, I0 al cuadrado sobre R. ¿Cuánto daría Es el la factor de corriente potencia? de T1 y Para el caso T4. de corriente continua. Sí, T1 y T4. Sí. Si no. Igual. Sí. Sí, corriente de ¿Por qué me haces? Solo que aquí aparece otro factor, el factor de desplazamiento. ¿A qué es igual? El factor de desplazamiento es el coseno del ángulo que forma la fundamental de la corriente con la fundamental de la tensión. ¿Y a qué es igual? Coseno de alfa. Entonces, tienen dos caminos para encontrar el factor de potencia. Una sería esta, dice el factor de potencia es igual al factor de desplazamiento dividido sobre la raíz cuadrada de 1 más el PHD de la corriente al cuadrado. Tienen el factor de desplazamiento, que es coseno de alfa. El factor de potencia es 0,9. Pueden encontrar el PHD de la corriente. Hay varias formas de poder solucionar estas cosas. Solamente asumiendo que la corriente es continua, ya se simplifica todo, ¿sí o no? Si fuera discontinua. Integral. ¿Ya? Los problemas entonces van a ver todos esos casos. El otro. ¿Tienen preguntas?
todo. Si no sale eso, 0. Ni la letra bonita. Ahora, en lugar de Falta repetencia. los dos directores van a colocar 2 diodos abajo. El 5%. Y ese es el invertido. Dos tiristores arriba y dos diodos abajo. El tiristor 1 y el tiristor 2 van a disparar con alfa y pi más alfa. Igualito. Solo que abajo tenemos dos diodos. Pi, 0. Ángulo de disparo, le ponemos por aquí, alfa, Ya es contagiado. y el otro, ¿Dónde está eso? a ver, ¿cómo sería la forma de en la salida? ¿B0 de qué? Antes de alfa no hay nada, no hay corriente, no disparamos ni uno ni dos cuando se supone, entonces 0. En alfa disparamos 1 y la corriente estaría cerrando por D2. Es como que tuviéramos T1 y T2 conduciendo. Igual. ¿Qué es el rojo? ¿Es corriente o contrario? Eso yo también te digo. Llega pi. El voltaje es. No se ha disparado T2. T2 recién se Sí, de dispara que en no pi más es alto. voltaje, sí, de que no sé. Es voltaje, es voltaje. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sigue conduciendo T1, ¿correcto? Porque no puede abrirse. T1 sigue conduciendo. ¿Dónde cierra circuito? ¿En D2 en D1? ¿D2? Ahora ya no hay tiristores, ya no podemos controlar. Ahí hemos puesto 2 diodos, entonces la corriente puede tomar los dos, cualquiera de los dos caminos. ¿Cuál es el camino que toma la corriente? 2. Va a ser. ¿Alguien dice 1? ¿Un punto? ¿Nadie? Bueno, para marcar diferencia, dice Les Cristian. voy a explicar, la respuesta sería por D1. Bien. Ahora les voy a explicar por qué. A ver. O sea que no han aprendido nada. Y a veces eso no es que pasa al cielo porque te puede caer. T1 está activo. Ya fuiste. Es bueno. Y ya fuiste. Y D2 está activo. Carmen existe. Por ahí se cerra la corriente. Hasta pi. Está bien. Te dije Cristian va a marcar la diferencia. Está activo desde alfa hasta pi, ¿no es cierto? Por ahí está circulando la corriente. Carmen existe bastante. En pi, la tensión de entrada se hace negativa. Esto se hace negativo y esto se hace positivo. El diodo D2 estaba en cortocircuito. Por lo tanto, esta tensión positiva va a caer a De uno. aquí. Es un corto el diodo D2, ¿no es cierto? Esa tensión cae en positiva en D1. Y esta tensión negativa aquí. Por lo tanto, el diodo D1 está polarizado en directo. Se hace corto. Al hacerse corto el D1, ¿qué pasa con D2? El negativo cae aquí. Y el positivo cae aquí. ¿Qué pasa con D2? O con D4.
de 4, de 2. Se abre. Eso es automático, sin control. ¿Ya? Si eso sucede, acá hay un cortocircuito, Sí, pues. porque los dos están conduciendo. Por lo tanto, la tensión en la carga, ¿qué va a ser igual? Cero. 0. Hasta que dispare el otro. Dispara el otro, y empieza a producir la tensión. Ah, de razón me salía sonido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que ya no hay negativo. Claro, el otro producía colita, este no produce cola. Eso tienen que ver en el osciloscopio, si quieren aprobar el curso. Me voy. Los que sacan la colita, los que van a mirar la colita van a aprobar. Los que no tendrán que explicar por qué no. Porque yo les voy a asegurar que en algunos circuitos va a salir colita y en otros no le va a salir colita. Tienen que explicar por qué. Entonces aquí ya no hay potencia reactiva, ya no hay potencia negativa en la carga, solo potencia positiva. ¿Sí o no? Entonces, ¿va a haber potencia reactiva? No va a haber, pero de distorsión, sí, esa es la que tienen que encontrar en este caso. Que también se mide en volt-ampere reactivos, la potencia de distorsión. O sea, la potencia que van a encontrar por el bajo factor de potencia, esa potencia se debe a la de distorsión, no se debe a la reactiva del inductor, porque vemos que no va a producir potencia reactiva. La corriente lo asumimos como constante siempre y cuando el ángulo beta sea mayor que el ángulo pi más alto. Por eso en el laboratorio hagan su cálculo, qué inductancia le van a colocar para que tenga corriente continua. Porque si no tienen corriente continua, se ha arruinado. Porque ¿cómo van a sacar el factor de potencia? ¿Cómo van a calcular todo eso? Usando la matemática. Ya tienen que encontrar la ecuación matemática, hacer la integral de la matemática, todo eso. Entonces, encuentren un valor de inductancia que supera el ángulo que la sale. Con eso lo hacen continuo y ya está más fácil encontrar todas las potencias, factores de potencia y todo lo demás. Entonces, conforme van aumentando el ángulo alfa, va creciendo el ángulo alfa, la corriente puede hacerse discontinua. ¿Sí o no? Claro. Va aumentando el ángulo alfa, va a haber un momento en que la corriente cae a cero. Siguen aumentando el alfa, la corriente se hace discontinua. Entonces no den mucho ángulo alfa a su disparo de su convertidor, porque la corriente se puede hacer discontinua. Y ahí la canción, tienen que usar pura matemática para calcular. No hay ningún problema, ¿no? Ustedes como dominan la programación pueden hacer su programa que calcula la corriente eficaz y todo eso. El beta, necesitan el beta. En cambio, si la corriente es continua, ya no hay beta, ya no hay nada. Con esa línea no la calcula todo el factor de potencia y todo eso. Más sencillo. Es lo mismo poner acá los dedos, o perdón, poner los tiristones acá abajo, y acá diodos. El mismo resultado da.
revés está. ¿Produce lo mismo o otra forma de Otra forma. Invertido. Es igual, tenerlos abajo, arriba, igualito va a disparar, rectifica y es lo mismo. Esto, tener acá un tiristor, otro tiristor y acá dos diodos, hay varias acá. Uno de ellos estaba bien interesante. Entonces, por eso le digo, preparar formularios por gusto. ¿Qué pasa si yo le coloco acá un diodo? La ecuación, sus formularios por gusto van a ser, porque ahí cambia todo. La forma de onda tienen que obtener y de ahí encuentran sus valores. Entonces, lo que se quiere es que analicen este circuito, cómo trabaja, cómo funciona, y con eso además sacan sus formas de onda y hacen si es continuo, una línea y se acabó el asunto, ¿no? Hacen su factor de potencia y todo eso. ¿Qué preguntas hay? Ese ángulo de disparo depende del, ¿cómo se llama esto? Del MOS, que lo estoy pasando cuánto de corriente, ¿no? Claro. Por la resistencia. Entonces, esa resistencia me estaría determinando cuánto de... Tú cambias la resistencia, cambia la corriente, por eso puedes pasarlo a discontinuo. Cambia la distancia, cambia también Vamos a el beta, aplicar eso. por eso puedes pasar a discontinuo. Cambias el ángulo, puedes pasar a discontinuo. Sí. Hay tres parámetros ahí que pueden cambiar. Hay que tener cuidado. Ahora, también si vas a RL, ¿no? ¿El tau cuánto es? R sobre L. ¿Quieren un tau grande o pequeño? Para que haya corriente continua. Grande. Tau para que descargue poco. Entonces, ¿L sobre R o R sobre X? L, ¿no? Entonces el R tiene que ser lo más pequeño. Y el L tiene que ser grande. Esa es el, ¿no? Otra cosa. ¿Tau grande o pequeño? Pequeños. La pregunta. Ese diodo ahí que he puesto en paralelo con la carga cambiaría el circuito en la salida. La forma de Todo el tiempo estaba así. No, tú las vives. No. alguna vez va a ¿En estar, qué momento lo vamos a ver? alguna vez va a conducir ese diodo. ¿Cuándo va a conducir si todo es positivo? En la carga está cayendo. Alguna vez esto es negativo para que conduzca. Está por gusto. Coloca no pasa nada. El formulario sí sirve. Sí sirve. Ahora sí va a venir igual que la primera. Va a pensar.